Muy buenas tardes, ahora nos encontramos con José María Contreras, representante del Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Bienvenido al foro. Muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿nos podría profundizar en las actividades que el observatorio hace en torno a la convivencia con respeto y conocimiento del otro? Pues justamente el observatorio nació y se creó como un instrumento para primero dar a conocer la diversidad religiosa, pero no solamente la realidad religiosa desde un punto de vista sociológico, sino desde el punto de vista de su doctrina, de sus elementos más importantes, más relevantes, de su situación en España, es decir, dónde hay lugares de culto de esa religión o de una determinada religión en España, y desde esa perspectiva ayudar a que la sociedad española tuviera un mejor conocimiento de la diversidad religiosa de España. En España en los últimos años hay que decir que ha cambiado radicalmente. Yo siempre digo que en España prácticamente están todas las religiones que hay del mundo, es decir, todas. Yo creo que, bueno, a lo mejor alguna no está, pero la gran mayoría está. Nosotros tenemos en España desde prácticamente todas las corrientes evangélicas o cristianas, todas las corrientes musulmanas, todas las distintas visiones del judaísmo, budismo, taoísmo, hinduismo, es decir, todas las están presentes en España. Y un problema es que muchas veces toda esa diversidad no está visualizada desde la sociedad, ¿no? Bueno, pues justamente el observatorio lo que pretende, por un lado, es visualizar toda esa diversidad, dar a conocer toda esa diversidad, pero también crear instrumentos para que los poderes públicos, cuando tengan que relacionarse con esa diversidad, tengan instrumentos para saber cómo tiene que relacionarse. Quiero decir, por ejemplo, cuando estamos hablando muchas veces de el descanso semanal, ¿no? Bien, desde una cosmovisión cristiana podemos pensar que el descanso semanal es estrictamente el domingo. Bien, pues justamente el observatorio lo que viene a difundir es, mire usted, no solamente es el domingo. Para los judíos es el sábado, para los adventistas es la puesta del sol del viernes, la puesta del sol del sábado, para los musulmanes es... Entonces, ese conocimiento que le ayude al poder político también a entender esa nueva realidad. Muchísimas gracias. La segunda pregunta sería si nos podría explicar un poco la relación entre la libertad de creencia y la libertad de expresión, entendiendo que difundo lo que creo. Yo diría que, y así lo he dicho en mi ponencia, la libertad religiosa es el primero de los derechos que nace en la evolución de los derechos fundamentales en el siglo XVI. Justamente la libertad religiosa es el primero de los derechos que se reclama, el derecho a pensar y a creer lo que cada uno quiera. Pero el derecho a la libertad religiosa no queda solo en el ámbito intra de la conciencia, yo puedo pensar, yo puedo creer, sino que un elemento esencial de la libertad religiosa es yo puedo difundir, yo puedo expresar, yo puedo difundir. Y de ese difundir mis creencias, de ese difundir mi pensamiento, de ese difundir mis creencias, surge el derecho a la libertad de expresión. Y por tanto la libertad de expresión no debe entenderse como una contraposición a la libertad religiosa, sino todo lo contrario, es la lógica consecuencia de la libertad religiosa o de la libertad de conciencia. Por tanto, no son dos libertades contrapuestas, sino que son dos elementos que inexorablemente tienen que ir unidos. Muchas veces el problema, y yo creo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de la mañana, es el mal uso de una o de otra, el mal uso que hacen unos diciendo mi libertad religiosa me lleva a poder atacar al otro, o mi libertad de expresión me lleva a atacar al otro, ¿no? Y entonces ahí es donde justamente debemos de dotarnos de instrumentos que nos sirvan para buscar soluciones pacíficas a ese posible conflicto. Pero bien entendido que conflicto no significa conflictividad, y en este sentido a mí sí que me gustaría también resaltar que la libertad religiosa y la libertad de conciencia son dos derechos que no se contraponen y por tanto no son un choque de derechos, sino simplemente dos derechos que a veces pueden entrar en conflicto. Señor José María, muchísimas gracias por su participación en el foro y por regalarnos esta entrevista. Pues muchas gracias al foro y a los organizadores por su invitación a participar en él. Muchísimas gracias. Nada, usted.